Hoy presentamos Ritual de codicia. Todos los días ocurría igual, cuando Ignacio creía que conseguiría bajar al bar evitando la molesta tarea de tirar la basura, en cuanto ponía una mano en el tirador de la puerta la voz impertinente y categórica de su madre se lo recordaba. Ignacio, si bajas, tira la basura. E Ignacio, estrujando con fuerza el tirador en su manaza, respiraba hondo y volvía sobre sus pasos diciendo, sí, mami, dando a su voz un timbre almibarado y algo afeminado. Nunca cogía el ascensor, su gran corpulencia, a lo ancho más que a lo alto, quedaba en evidencia en el reducido cajón, incomodándole cuando el elevador bajaba cargado o alguien se subía en el segundo piso. Al regresar la tentación era mayor, pero se consolaba pensando que al subir por las escaleras hacía ejercicio, lo que no dejaba de ser cierto, aunque ello no repercutía lo más mínimo en su estado físico. En las ocasiones que tiraba la basura, bajaba las escaleras con mucha precaución, sosteniendo la bolsa en una mano y con la otra elevando el ruedo de su amplio caftán, prenda de vestir de una pieza de lino, muy liviana y transpirable, que usaba todo el verano, parte de la primavera y algo del otoño. Bajo el caftán, en cada escalón, asomaban sus precavidos pies, calzados con unas pantuflas rosas de felpa, las mismas que usaba en casa, considerando el barrio como una extensión de su propio domicilio. En la calle, parado junto al bordillo, Ignacio esperó a que pasara un camión de reparto para cruzar al otro lado. Después, en la otra acera, aún tuvo que andar unos 300 metros hasta los contenedores de basura, en dirección contraria a su destino natural, el bar La Escolopendra, donde solía tomar sus 3 primeros calimochos del día viendo el programa de Ana Rosa en Telecinco, hasta eso de las 11, que cambiaba de bar. Deleitándose mentalmente con la embriagadora y refrescante efervescencia del calimocho, Ignacio no vio el maletín metalizado hasta que estuvo junto a los contenedores de basura. Extrañado ante aquella visión se quedó mirando bastante tiempo el objeto plateado que brillaba con un reflejo mate y apagado, lo cual, de haber pasado alguien por la calle en ese momento, hubiera levantado sus sospechas. Tal vez hasta el punto de querer saber qué miraba el gordo con tanto interés. Pero no pasaba nadie, y saliendo del ensimismamiento contemplativo que le embargaba, acercándose lo suficiente, Ignacio dio una disimulada patadita a la pequeña valija, con lo cual comprobó que no estaba vacía, mantenía una relación con la gravedad que, por su peso y la débil patada, impidió que se moviera. Tras esto, Ignacio elevó la vista y repasó las ventanas de los edificios. ¿Era una broma? ¿Una trampa? ¿Alguien que se había retrasado? Las ventanas no le dieron ninguna respuesta. Golpeó de nuevo la maleta, con más fuerza. Esta vez se movió y, pese a ello, Ignacio tenía claro que no estaba vacía. Su cultura cinematográfica le dio varias opciones: droga, dinero, armas, documentos. ¿Qué más? ¿Una cabeza humana? No, era imposible. ¿Tráfico de ropa interior usada? Puede. ¿Una bomba? Bueno, su pie y su pantufla seguían en su sitio, en el extremo inferior de la pierna, así que... Una punzada eléctrica en la mano izquierda, seguida de un hormigueo, le sacó de sus pensamientos. Se dio cuenta de que seguía sosteniendo la bolsa de basura, colgando de los dedos índice y pulgar, nada menos que 5 kilos de tierra húmeda para gatos. Tras contemplar cómo sus dedos lucían amoratados, se desembarazó de inmediato de la bolsa sacudiendo el brazo, dejando resbalar las cintas de cierre que aprisionaban sus dedos. Mientras se masajeaba con la mano derecha la parte entumecida de la mano izquierda, recobrando la sensibilidad en sucesivas olas de dolor, miraba con un infinito rencor a la bolsa de basura, reprimiendo a duras penas la tentación de darle una patada, lo cual, su sentido común le desaconsejó de inmediato. Su disgusto se extendió al maletín. A fin de cuentas, la distracción y el doloroso incidente se debían a él, pero además de esto, le embargaba el malestar de no saber qué hacer con aquel objeto. Es decir, creía que no podía tomarlo simplemente, que cuando hiciera esto alguien protestaría sumiéndole en la más espantosa vergüenza. Y si nadie protestaba, ¿con qué cara recorrería la distancia que le separaba del portal de su edificio, sosteniendo en la mano aquel objeto plateado que evocaba al mismo tiempo la idea de tesoro, misterio y suerte? Vayamos por partes, reflexionó, observando unos metros más allá el depósito para papel y cartón. Empezó por deshacerse de la arena de gato, arrojándola al contenedor de basura, aprovechando, con más o menos naturalidad y acierto, este movimiento para ocultar debajo del contenedor, empujándolo con un pie, el maletín. Luego, con las manos en los bolsillos del caftán, destacando su enorme vientre, evocando un aire distraído,
aunque el aire de esa evocación recordaba más a un gran transatlántico entrando en el puerto, se aproximó a la zona de residuos para reciclaje, papel, plásticos, aceite. A esa hora de la mañana el sol había sobrepasado ya la altura de los edificios, partiendo la calle en dos. El lado en sombra mermaba con gran rapidez, volviéndose en cambio más denso y opaco, una mancha de oscuridad absoluta que absorbía los detalles en su interior. Confiado en este efecto de sombra abisal, por el que se movía sin ser visto, Ignacio metió el brazo en el contenedor con la banda azul y tomó lo primero que su mano palpó, que fue una caja de zapatos. Volvió a probar suerte, un cartón de leche. Otra vez, un parasol viejo para la luna del coche, con la foto impresa de una chica en bikini. Lo pensó, y le pareció un material poco maleable para envolver el maletín, de todos modos no lo desechó, lo dejó a un lado como última opción. Tocó varias revistas, palpó el tacto característico del papel cuché y ni siquiera intentó sacarlas. Hundió más el brazo y revolvió aquella masa superpuesta de cartón y papel. En esta ocasión su mano se cerró sobre algo esponjoso y crepitante, y supo que se trataba de papel de regalo, una gran bola de papel de regalo. Excitado con su éxito, sin acordarse de devolver a su lugar el parasol, regresó a donde estaba el maletín, oculto debajo del contenedor. La línea de sol tocaba ya los contenedores, y cada vez pasaba más gente por la calle. Tenía que darse prisa. Usando su propio cuerpo alisó el papel de regalo, y solo entonces se dio cuenta de cuál era el motivo que decoraba el papel: perros apareándose. ¿Pero qué mierda de estúpido había ideado algo así para un papel de regalo?, se dijo, girando entre sus manos aquella extensa lámina decorativa donde se repetía cada poco, como un campo sembrado de lechugas, el dibujo de una pareja de perros reproduciéndose afanosamente. Así no iba a pasar desapercibido, todo lo contrario. Era cierto que podía utilizar el reverso sin dibujo del papel para tapar el maletín, pero eso, más que otra cosa, significaría ocultamiento y, con ello, la inevitable sospecha de quien se cruzara con él. Valoró la opción de regresar a por otro envoltorio, recordaba vagamente un parasol, pero tras exclamar entre dientes, «¡A la mierda!», sacó el maletín de debajo del contenedor de basura y lo forró con el papel estampado con perros montándoselo, nunca mejor dicho. Luego, asegurándolo bajo el brazo izquierdo, se dirigió a su casa. 3 semanas más tarde, Ignacio, su madre y sus 3 gatos estaban muertos, con signos claros de que hijo y madre habían sido torturados. Ese mismo lunes en que Ignacio encontró el maletín junto al contenedor de basura, pero una hora antes, el señor JPR, un anciano de 78 años, había retirado de su caja de seguridad un lote de metales preciosos compuesto por 2 kilogramos de plata de ley, distribuidos en lingotes de 200 gramos cada uno, y 9 lingotes de oro de inversión, cada uno con un peso de 100 gramos y una pureza de 24 quilates. Según declararían los empleados del banco horas después, el anciano se valió de un maletín de aleación metálica en tono aluminio para retirar los metales preciosos, un diseño elegante y discreto, de ángulos suaves y redondeados, palabras textuales del subdirector de la entidad bancaria. En el número 9 de la calle Nicolás Raval, en Soria, el inspector Aguado repasó estas últimas palabras con un rictus irónico en el que se dejaba entrever desprecio. Elegante y discreto, de ángulos suaves y redondeados, masculló. Aunque intentaba que no se le notara, el policía odiaba con todas sus fuerzas a los amos del dinero en las grandes esferas financieras y a sus esbirros, los empleados de banco, desde el más humilde cajero al director. Como solía decir su padre, tras ver que los bancos arramblaban con su casa y lo poco que quedaba de su negocio de carpintería metálica, entre un ladrón y un banquero no hay mucha diferencia, los dos roban, pero los banqueros además te cobran por la munición. Algo de esta inquina heredada hacia los bancos se debía de haber infiltrado en el carácter del inspector Aguado como la gota de aceite penetra lentamente varias capas superpuestas de papel secante, afectando negativamente su perfección de todo lo formalmente establecido. Probablemente esta era la causa de su residencia en Soria, un destino impuesto por sus superiores como una prevención sutil, alejándolo de los centros neurálgicos y confinándolo a una ciudad remota donde su carácter atrabiliario no tuviera repercusión si llegaba a producir una nota discordante. El inspector hizo clic en la parte superior de la pantalla del ordenador y el informe policial se minimizó hasta desaparecer, en su lugar apareció el buscador de Google. Tecleó la letra y latina en la barra de búsqueda y enseguida el historial le dio como primera opción la dirección de Instagram, cliqueó sobre la sugerencia. En la pantalla de inicio de sesión ingresó sus datos y accedió a su perfil. Repasó las actualizaciones de los perfiles que seguía: actrices porno, modelos, boxeadores,
bailarinas de ballet y concertistas femeninas de piano. Luego visitó el perfil de su exmujer, donde una vez más pudo comprobar que la cuenta estaba configurada como privada. Aburrido, comenzó a bajar por el feed hasta que empezaron a aparecer publicaciones aleatorias, casi todas con un sesgo divertido y chistoso, caídas aparatosas, cosas o animales increíbles, retos divertidos, en conjunto todo lo que se había viralizado en la red, lo que comúnmente se dice, tendencias. No perdía demasiado tiempo en nada, las fotos eran la misma modelo, rubia o morena, occidental o asiática, repetida una y otra vez, y con los videos le ocurría algo curioso. Por deformación profesional siempre intuía el giro imprevisto de la situación más rocambolesca, e inmediatamente la secuencia dejaba de interesarle. La siguiente foto pertenecía a un perfil que se hacía llamar Soria Viral. Al ver la foto, la expresión aburrida del rostro del inspector se iluminó por un instante con una sonrisa espontánea. Arrastró la flechita hasta el corazón y pinchó, luego dio a seguir. No era la primera publicación que veía de esta cuenta. Su ubicación en su perfil, Soria, actuaba como un imán para todo lo que tuviera que ver con esta ciudad castellana. Ahora aquella foto le había arrancado una sonrisa, acabando de conquistar su huraño corazoncito, que, de vez en cuando, revelaba su flanco más vulnerable. La foto mostraba a un hombre muy grande vestido con un largo caftán de verano de mangas cortas, salpicado todo él con una exótica decoración tropical de palmeritas. Si esto ya de por sí era llamativo, además, el tipo sostenía bajo el brazo un paquete envuelto con papel de regalo, o simple papel de embalar. Esto no era relevante, lo peculiar era el insólito estampado festivo del papel, en el que se repetía la imagen de una pareja de perros jodiendo. Lo que resultaba de esta combinación de palmeritas y perritos, por un azar de sombras y ángulos, era la visión de un umbrío bosque tropical, donde, salvando el obstáculo de un velludo tronco de palmera en primer plano, el brazo del hombre, en un claro rectangular del bosque, definido por ángulos suaves y redondeados, un aplicado grupo de perritos se dedicaban a copular. Parecía claro que la foto había sido hecha por un aficionado y que el individuo retratado no era consciente en ese momento de que estaba siendo fotografiado con un teléfono móvil, aunque podría darse el caso, a veces se hacía, que se hubiera buscado este efecto a propósito para darle la originalidad precisa que convirtiera la imagen en viral. El inspector Aguado elevó la vista de la pantalla del ordenador y su mirada se detuvo en una de las ventanas. La claridad del mediodía le anunció que habían pasado 4 horas desde el desayuno. Bostezó, apagó el ordenador y se estiró en la silla. Luego, se levantó y se dirigió, atravesando la sala solitaria, a la puerta. Con la mano en el tirador, algo como un eco en su cabeza le detuvo. Un diseño elegante y discreto, de ángulos suaves y redondeados, decía ese eco. Con pasos decididos, recorrió de nuevo la distancia que separaba su escritorio de la puerta. Sentado en el borde de la silla, encendió el ordenador y ingresó de nuevo en Instagram. Buscó la foto de Soria Viral en la sección principal, intentando no tener que acceder directamente al perfil del usuario. No tardó mucho en encontrarla, el algoritmo no había reorganizado el orden anterior. Observando la foto, se recostó en la silla y repitió para sí, un diseño elegante y discreto, de ángulos suaves y redondeados. Abandonó la postura relajada para sentarse nuevamente en el extremo del asiento, sacó su móvil y le hizo una foto a la publicación. A continuación, aumentó el zoom de la pantalla, cuadró la imagen, e hizo otra foto. Repitió este proceso hasta que en la pantalla solo quedó la imagen de aquel bulto envuelto con el absurdo papel de perros fornicando. Mirando la imagen en la pantalla, se preguntaba, ¿es eso un maletín? Y, remedando a Gollum, su personaje favorito del Señor de los Anillos y el Hobbit, exhalando un suspiro melancólico, dijo, ¿qué tiene en sus bolsillos? Debemos saber, tenemos que saber, mi tesoro. Antes de apagar la computadora, y solo por superstición, borró el historial de navegación. Por último, aunque siempre lo comprobaba al llegar a trabajar, repasó todas las cámaras de seguridad, cerciorándose de que ninguna apuntaba a su zona de trabajo. Al concluir su jornada laboral y regresar a su guarida, esta era la impresión que el inspector Aguado tenía de todos los pisos que había habitado después que le abandonara su mujer, un lugar donde dormir y poco más. Se sentó frente a su portátil, sin conexión a internet, y descargó las fotos de Soria Viral. Antes de ponerse con la foto, releyó el informe del caso, código 2025-0012-EX, lo que le costó media hora. No había mucho. A primera hora del lunes, un anciano de 78 años retiró de su caja de seguridad un pequeño botín en oro y plata, valorado en 150.000 euros.
Poco después que el anciano se hubiera ido del banco con su alijo de metales preciosos, el subdirector, el mismo que refiriéndose al maletín había declarado aquello de un diseño elegante y discreto, de ángulos suaves y redondeados, empezó a sospechar que algo no iba bien en aquel asunto. El viejo le había confesado que quería comprar una ganadería de reses bravas. En ese momento, susceptible, el subdirector interpretó aquello como un métase usted en sus asuntos, y no dijo más. Pero pasado un rato aquel comentario empezó a parecerle más un síntoma de demencia senil que otra cosa. Llevado por esta inquietud consultó sus archivos y consiguió un número de teléfono de la familia. Después de avisar a la policía, los hijos del viejo consiguieron contactar en varias ocasiones con su padre por teléfono, pero este se negaba a decirles dónde se encontraba, repitiendo una y otra vez que se iba a Madrid a los toros. Al cabo de 4 horas la Guardia Civil logró localizar al anciano andando por la Nacional 122, desorientado y fatigado. Por supuesto, como todos esperaban, sin el maletín del tesoro, y sin que pudiera dar razón de dónde podía estar. Las llamadas telefónicas de los hijos sirvieron para trazar un itinerario, pero sin ningún resultado. Tampoco había servido de nada la recompensa de 5.000 euros por una pista. Aguado pensó en esos 5.000 euros de la recompensa, y supo que pronto serían 10.000, y que la cantidad iría subiendo con el tiempo si nadie proporcionaba una pista, hasta alcanzar la mitad del valor de los metales preciosos. La mitad era mejor que nada. A partir de esa cantidad todas las esperanzas de la familia de recuperar los metales preciosos se esfumarían, a menos que la policía detuviera a quien había encontrado el maletín. Pensaba en esto mientras se preparaba un cubata en la cocina, ahora tocaba revisar la foto. En ese momento un escrúpulo se apoderó de él. Todas sus conjeturas respecto a la valija extraviada se basaban en una sola presunción, que la foto del gordo estaba hecha en Soria, y esto, simplemente, porque quien la publicó se hacía llamar Soria Viral. ¿Qué decían en la Academia de las Corazonadas? Es como querer dar un paso y quedarte con el pie en el aire, moviéndote a la pata coja. Tomó aire por la nariz y lo expulsó muy lentamente por la boca. Sentado frente al portátil intentó distinguir algo en la foto que le revelara la zona de la ciudad donde se había tomado, pero todo lo que se veía detrás del gordo era un denso e impenetrable muro de sombra. Pensó si no sería mejor hablar antes con Soria Viral y sonsacarle si la foto estaba tomada en Soria, eso le ahorraría trabajo. Pero para hacer esa llamada primero tendría que comprar un teléfono desechable, y no llamar desde Soria. Puso toda su atención en el envoltorio. Si su presunción era cierta, y esa cosa era el maletín del tesoro, el tipo aquel se debía haber esforzado mucho en que el envoltorio no pareciera algo accidental y chapucero que diera la impresión de que ocultaba algo, y, de hecho, se había esmerado tanto que las formas achatadas de las esquinas se marcaban de forma evidente. De otro modo, si hubiera colocado el papel de cualquier manera, él no habría dudado un instante. Sin lugar a dudas la forma rectangular era una de las formas más comunes que se usaban en paquetería. Sin embargo, aquellos cantos redondeados le daban al bulto una sofisticación que no tenían las cajas comunes. El detalle de un lazo rojo podría haber jugado a favor de esa sofisticación, pero no había tal. De nuevo se dijo que estaba caminando a la pata coja, y echándose con violencia hacia atrás en la silla, fastidiado, hizo rechinar las juntas metálicas del mueble. Acababa de darse cuenta de que ni siquiera había elaborado una teoría para el papel que envolvía el paquete. ¿Cuál era el motivo de que el maletín estuviera forrado con papel de? El inspector dudó entre llamarlo papel de regalo o de embalar, y eligió la denominación de embalar, más genérica. ¿Por qué, entonces, el maletín, suponiendo que eso fuera el maletín, más allá de que su decoración fueran perros o cerdos, estaba envuelto con papel de embalar? Y convino consigo mismo que si todo lo que hasta ahora había supuesto se tratara de un problema teórico, acabaría desmoronándose como un castillo de naipes. Con un trago largo apuró el cubata. Aquellas objeciones le habrían hecho desistir la primera vez que vio la foto, dejándolo todo para irse a jugar al golf. Pero ahora sus opciones eran seguir adelante o ver algún concurso en la tele. Decidió seguir adelante, la televisión le daba sueño. Usó un software de análisis forense para analizar la fotografía que había tomado. Aplicó un ajuste de niveles para mejorar el contraste y empleó un algoritmo de detección de bordes, aislando las sombras que delataban los volúmenes internos. Superpuso modelos geométricos de referencia y ajustó la perspectiva. La coherencia entre los ángulos, la curvatura de los extremos y la proporción del objeto bajo el envoltorio reforzaron su convicción, salvo una coincidencia improbable, lo que tenía ante sí era el maletín perdido.
Eso, además, confirmaba que la ciudad donde estaba hecha la foto era Soria, lo que era fundamental para su investigación. Y aunque se felicitó al confirmar su corazonada, como si ya tirara de su brazo hacia abajo el peso del maletín con los metales preciosos, no obstante, se sintió obligado a formular una hipótesis que explicara el tercer elemento de aquella ecuación, donde los otros elementos eran el hombre y la pequeña valija, con la cual hipótesis, no le cabía ninguna duda, surgiría la secuencia completa de los acontecimientos. ¿Por qué emplearía aquel grandullón papel Kraft para ocultar el maletín? El inspector sabía, por el segundo apellido de su exmujer, que Kraft era fuerza en alemán, y también un tipo de papel. Intercambió el papel retirándolo de algo que compró, digamos un arenero nuevo para su gato Poseidón, para forrar con él la valija. Eso parecía poco probable, pero tampoco podía decir que imposible. Acudió a una tienda, por casualidad una tienda de animales, y adquirió suficiente papel. Tal vez. Fue a su casa y regresó con el papel, dejando oculto mientras tanto su tesoro en alguna parte. En ese caso, lo más probable es que hubiera utilizado algo un poco menos aparatoso, una bolsa o, al menos, un papel que no tuviera perros haciendo perritos, para no hacerse notar, como de hecho había sucedido. Su atención volvió a la foto, amplió la zona de los pies y realzó la imagen, luego aumentó el valor de nitidez. Descubrió algo interesante que se le había pasado por alto: el tipo estaba calzado con zapatillas de andar por casa. ¿Habría salido un momento a tirar la basura y encontró el maletín dentro o cerca de los contenedores? El razonamiento del inspector se movió pesadamente, como una gran aspa de molino a la que se le quita el freno. Luego su pensamiento cogió velocidad impulsado por el viento de la inspiración y en voz alta expresó su deducción. Fue a tirar la basura y encontró el maletín, y allí mismo encontró el papel. No, allí no, se corrigió. Fue en algún contenedor cercano para papel. Por último, su entusiasmo le arrancó un sonoro «bingo». Una expresión que solía censurar en boca de otros, aunque no dejó por ello de sentirse contento. Aún así, todavía tenía que averiguar una cosa más: cuál era la calle de la foto. Y para eso necesitaba una conexión a Internet de uso público y un teléfono desechable, pensó, volcando el hielo del vaso a medio derretir en su boca. Otra cosa que decían en la academia era que la distancia más corta entre dos puntos era la línea recta, y eso explicaba por qué la gente robaba. En su caso, esa línea recta iba de la Soria Vidal. En las ventanas del salón, a través de las cortinas, pudo observar que la claridad de la tarde era aún intensa. Calculó que para llegar a Zaragoza, sin utilizar la autovía y sin sobrepasar en ningún momento los 90 km/h, tardaría 2 horas. Estaba seguro de que allí encontraría algún locutorio, reconvertido en un mini market étnico, que todavía ofreciera servicio de Internet. Regresó pasadas las 12 de la noche. Lo primero que hizo fue ponerle la batería al teléfono, que había quitado para evitar un rastreo posterior. Por otra parte, si alguien le hubiera llamado, saltaría el mensaje de apagado o fuera de cobertura. De este modo podría argumentar que se quedó sin batería y solo horas después se dio cuenta de ello. Pero no fue necesario proporcionar ninguna excusa porque no recibió llamadas. En Zaragoza, en un locutorio regentado por bolivianos que aún conservaban 2 conexiones a Internet para ordenador, pudo consultar varias direcciones web de Soria Viral y obtener hasta 3 números distintos de teléfono. En la otra punta de la ciudad, en otro locutorio, esta vez magrebí, compró un teléfono desechable. Como poseía varias tarjetas SIM de segunda mano, esto no fue un problema. En la avenida de Zaragoza, después de dejar aparcado el coche en un barrio residencial bastante alejado, tomó el autobús de línea que enlazaba el centro con el extrarradio, unos 30 minutos de viaje, y marcó el primer número de teléfono que tenía apuntado en la palma de la mano. Era un fijo, con prefijo de Madrid, y existía una probabilidad muy grande de que no contestara nadie. Los fijos solían estar en oficinas y ya eran las 9 de la noche, de esta forma se consoló anticipadamente. Para su sorpresa, al segundo tono alguien descolgó. Sí. ¿Hablo con Soria Viral? La voz al otro lado dudó un instante, luego respondió. Bueno, este no es el teléfono oficial de la marca, pero digamos que sí. Vaya, me alegro de ello. Dijo Aguado, impostando un tono desenfadado, en sintonía con el que había notado en su interlocutor, y agregó, le llamo por la foto del tipo grande y el papel de los perros. Aguado evitó decir perros follando, pese a la falta de escrúpulos para unas cosas, para otras el inspector era bastante remilgado,
pero el otro entendió perfectamente. Ah, sí, esa foto. Del otro lado Aguado percibió una nota más baja en la inflexión de la voz y supuso que se debía a su mojigata actitud al no acabar la frase. Era probable que aquel sujeto, por el matiz desenfadado y mordaz de lo que publicaba, se viera a menudo expuesto a las críticas de los puritanos, y olía el menosprecio a distancia. El inspector maniobró rápidamente para solucionar este malentendido. Me gusta mucho, ¿sabe? Con esto pareció enmendar su error. Sí, es una de las publicaciones que más éxito ha tenido en nuestros portales, contestó el redactor de Soria Viral. El inspector fue al grano. En ese momento por la ventana fija, en su plaza de autocar, veía un parque lleno de gente paseando, coincidiendo con el momento en que el sol se ocultaba en el horizonte, dando un respiro a los habitantes de la ciudad. Me gustaría saber quién es el autor de la foto, en la publicación de Instagram no lo pone. Quisiera saber si es un fotógrafo amateur, edito una revista digital, a lo mejor la conoce, se llama El vuelo del Fénix. El policía no intentó oír la contestación, siguió hablando. Bueno, el caso es que podría darle trabajo si es capaz de mantener ese nivel en todas sus obras. Mentalmente, Aguado cruzó los dedos. Hacerlo de manera física le hubiera parecido ridículo y estúpido. Me temo que eso es imposible. La sonoridad de la voz en el teléfono se había vuelto áspera, y en ella se presentía la desconfianza. Me temo que se trata de un anónimo. Tenemos un buzón de anónimos y las personas dejan ahí sus cosas. No puedo ayudarle, amigo. Estaba claro que aquel tipo no se creía nada. Seguramente habría pensado, acostumbrado a las amenazas, que quien le llamaba por teléfono era el mismo personaje ridículo de la foto, con la intención de ajustar cuentas. En este momento estaría esperando que le cayera encima una sarta de amenazas e improperios. Aguado no insistió, solo hizo una pregunta más, aunque sabía que ya era inútil. ¿Le dijo su anónimo en qué calle de Soria está tomada la foto? La voz en el extremo contrario de la línea pareció perder su aplomo y seguridad. La pregunta debía haberle tomado por sorpresa si creía que quien le hablaba era el protagonista de la fotografía. Bueno, mire, ya le he dicho, lo siento mucho, pero es una foto anónima. Después de colgar, Aguado sintió ganas de abofetearse la cara. Pensaba que su forma de proceder no distaba mucho de la de un novato. Bien, se dijo exhalando un suspiro, lo que era costumbre en él cuando quería enfatizar su decepción. Habrá que empezar de cero. Lo bueno de los locutorios era que no tenían hora de cierre. En el siguiente que entró, en el buscador de Google escribió, papel para paquetería personalizado. Se quedó con ganas de poner, papel para paquetería de perros apareándose, pero no quiso tentar a la suerte. Con lo que no contaba era con el montón de resultados que le dio el buscador, no dejándole más opción que acotar la búsqueda. Eligiendo bien las palabras puso, papel para paquetería personalizado, motivos decorativos irreverentes y escatológicos. ¡Bingo!, exclamó, levantando la voz más de lo debido, aunque, con una rápida mirada que abarcó todo el local, comprobó con alivio que los dueños se encontraban en la calle, involucrados en una discusión de amigos donde se mezclaban las risas y las voces, en una algarabía endemoniada en la que solo pudo entender algunos nombres de futbolistas. El inspector releyó el snippet varias veces. Papelería Ramírez. Papelería Ramírez, encargos personalizados en estampación para pequeños comercios y grandes empresas. Papelerías, pedidos online, papel reciclado y nuevo. Gran gama de motivos modernos e irreverentes. Y entre paréntesis, escatológicos. Aguado pinchó en el snippet de Papelería Ramírez. Una vez dentro de la página buscó algo más concreto, nuestros productos. Repasó la lista hasta detenerse en envoltorios para paquetería. Pinchó encima de esta opción. De nuevo, varias opciones, una lista de tipos de papel y otra de motivos decorativos, navideños, cumpleaños, joyería, repostería, moda, deportes, etc. Una lista de más de 30 motivos diferentes, donde al final podía leerse, irreverentes y escatológicos. El inspector tuvo que contenerse para no gritar de nuevo, bingo. Ante sus ojos tenía varias muestras de lo que Papelería Ramírez consideraba gran gama de motivos modernos e irreverentes, y entre paréntesis, escatológicos, perritos haciendo popó, Papá Noel borrachos, cacas con ojos y coronita, rollos de papel higiénico con frases filosóficas, duendes orinando en macetas navideñas, pasteles con forma de trasero, culos con gorros de fiesta, reyes magos en calzoncillos, emoji de caca en situaciones románticas, gatitos vomitando arcoíris,
bodas de zombies, flatulentos, dinosaurios con diarrea, test de embarazo positivo envuelto en confeti, Santa Claus en una pelea de bar, espermatozoides con gorritos de cumpleaños, bebés haciendo caca en cajas de regalo, tazas de váter envueltas en lazo, abuela sacando el dedo medio, superhéroes tirándose pedos en grupo, renos fumando puros y, aquí cabría un bingo, perritos copulando. El inspector se echó hacia atrás en la silla y, dirigiendo la mirada a la calle, donde los chicos seguían discutiendo, dio por hecho que, pasadas ya las 10 de la noche, si llamaba a uno de los 2 teléfonos que aparecían en la sección de ventas, nadie le atendería. En esta ocasión, en vez de copiar los números los memorizó, luego borró el historial de búsqueda y cerró la sesión. Cuando pagó, compró otro teléfono, esta vez de segunda mano, lo más probable, robado. Al salir del establecimiento miró directamente a la cámara de seguridad sobre la puerta, y supo que era puro atrezo, esa no era un problema. Por el contrario, los jóvenes de la calle habían enmudecido, pegándose a la pared para dejarle paso. ¿Tanto vuelo a Madero?, se preguntó. Antes de irse de Zaragoza, troceó la tarjeta SIM y arrojó los pedacitos a un sumidero. Después, con la bayeta que usaba para limpiar el salpicadero envolvió el teléfono que había utilizado para llamar a Soria Viral y lo golpeó contra el bordillo de la acera hasta hacerlo añicos. De regreso a Soria fue tirando por la ventanilla las partes del teléfono. Al día siguiente el inspector Aguado no estaba de servicio y eligió Tudela para telefonear a Papelería Ramírez. En Tudela no utilizó el transporte interurbano, hizo la llamada en la terraza de un pequeño bar de barrio, y solo pedía que la persona que le atendiera al teléfono no estuviera demasiado habituada al mundo despiadado de las redes sociales. Papelerías Ramírez. ¿Qué desea? Aguado tardó 2 segundos en responder. El tono incisivo de la voz en el teléfono le había sorprendido inmerso en sus pensamientos, descolocándolo. Oiga. Sí, hola, ¿hablo con Papelería Ramírez? Fue la respuesta que primero logró articular el inspector. Papelerías Ramírez acentuó más el tono interrogativo. ¿Qué desea? Sí, le llamo por la foto del grandullón y el papel de los perritos, se apresuró en contestar el inspector, utilizando perritos como un eufemismo. ¿La foto del grandullón y el papel de perritos?, repitió con un deje desconfiado e interrogante la mujer que atendía el teléfono en el departamento de ventas de Papelerías Ramírez. Por un momento, Aguado temió que la ignorancia de la mujer respecto a la foto restara credibilidad a sus palabras. Y ya iba a empezar a explicar a qué foto se refería, cuando, como si la buena señora hubiera puesto un huevo, exclamó. Ah, claro, la foto. Claro, la foto. La foto. La foto. Estamos muy agradecidos a esa foto. Aguado respiró aliviado y dijo. Me gustaría comprar de ese mismo papel de los perritos. La respuesta que ansiaba oír no se hizo esperar en forma de pregunta. ¿Cuántos metros quiere? Ahora empezaba lo delicado del asunto, donde la suerte debía ser su gran aliada, así que, mentalmente el inspector Aguado volvió a cruzar los dedos como hiciera en Zaragoza. Anteriormente, había contemplado la posibilidad de ir por todas las clínicas veterinarias y tiendas de mascotas de Soria, 12 en total, hasta encontrar el dichoso papel, pero aparte de que esto podría acabar estableciendo una relación entre él y el maletín, el inspector era un narcisista extremo y disfrutaba resolviendo los problemas con astucia, no con métodos burdos y desesperados. Dejar un rastro de preguntas evidentes le parecía propio de un aficionado, de alguien incapaz de controlar la situación. No, él encontraría otra forma, una más elegante, más sutil, que reflejara, como un espejo, sus grandes cualidades mefistofélicas. Aunque, a veces, como ya hemos visto, los resultados no fueran los esperados. Cuando eso ocurría el gran recurso era siempre encogerse de hombros. ¿Metros?, respondió a su vez el policía. Lo que quiero es envolver un transportín de gatos para regalo. ¿Pero es usted un particular?, se lamentó la mujer. Nuestras tiradas de un patrón son como mínimo de 250 metros. Aguado cruzó con más fuerza los dedos ficticios en su cabeza, y dijo. Suponía algo así, pero si usted me dice a qué tienda para mascotas suministra ese papel, yo. No pudo decir nada más, porque de repente cayó en la cuenta de que hasta ese momento siempre había creído que el papel de la foto pertenecía a una clínica veterinaria o a una tienda de productos para mascotas, y aunque esto en la práctica no cambiaba nada, esta suposición poco fundada, como si refutara toda su forma de ser y de pensar,
le produjo tal contrariedad y malestar contra sí mismo que estuvo a punto de colgar, si no fuera porque la mujer habló en ese momento. Pues tendrá que ir usted hasta Soria, a la tienda de animales, Guau y Miau S.A. Calle Helio Antonio de Nebrija, 16. Oiga. ¿Me escucha? El inspector no respondió nada, separó el móvil de su oreja y lo observó un segundo, luego sonrió con cinismo torciendo un poco la boca y colgó. No se olvidó de descruzar los dedos. Esta vez no destruyó la tarjeta ni el teléfono, tenía que hacer una última llamada. Una llamada que le pondría al descubierto, pero que, tras haber analizado el problema por todos los lados, no encontraba otra forma de seguir con sus planes. La idea era sencilla, el viejo y el maletín habían pasado por determinadas calles, esta relación de calles se supo a posteriori por el rastro de la señal de cobertura de las torres de telefonía, gracias a las llamadas que los hijos hicieron cuando intentaron que su padre les revelara su posición. Este rastreo de la señal telefónica, siempre que el viejo atendió a las llamadas, dio como resultado 4 ubicaciones distintas dentro de la ciudad, pertenecientes a 4 calles. Con esta información la policía pudo establecer un recorrido fiable de 12 calles en total desde la primera a la última llamada, sumando las calles interpuestas donde no se registró señal, pero necesarias para dar sentido al recorrido. El inspector Aguado necesitaba contrastar esas 12 calles con las direcciones de los clientes que compraron en la tienda de mascotas, Guau y Miau S.A., en los 15 días anteriores a la pérdida del maletín. Estaba seguro de que el comprador, después de entregar su regalo, un sofisticado transportín de viaje para perro o un poste rascador para gatos con varios pisos de altura, había tenido prisa en deshacerse de ese horrible estampado de perros apareándose, por muy original que le hubiera parecido al principio y que, por motivos obvios, no podría reutilizar. En conclusión, si el inspector pensaba en un hombre joven, de estatus económico medio alto, que estaría ensayando con su novia una prometedora vida en común, había arrojado el papel en el contenedor de reciclaje, el otro, el grandullón, un soltero recalcitrante que seguramente viviría aún con su madre, lo había sacado para envolver con él el maletín, de lo que se podía deducir, con una probabilidad superior al 60%, que ambas personas vivían en el mismo barrio. El mismo barrio donde el viejo había perdido los metales preciosos. Ahora bien, ¿cómo haría para obtener esa relación de clientes que hicieron su compra en Guau y Miau S.A.? La cosa era peliaguda, y no servía cualquier burda artimaña, la confidencialidad de un cliente se había convertido en el 11º mandamiento. Pero más allá de asaltar a punta de pistola la tienda y robar el disco duro de la caja o reventar la persiana por la noche para el mismo fin, existía una posibilidad de hacerse con esa información sin arriesgarse a ser identificado o provocar una investigación policial. Lo había comprobado en sus propias carnes cuando aquel método se volvió contra él con una violencia tan intempestiva que le faltó poco para perder la razón. Utilizó los servicios de un cracker para hackear el teléfono de su mujer en la época del divorcio, y aprendió la lección: si miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada. En esta ocasión el riesgo era otro, que el cracker atara cabos al leer o ver en la web una noticia relacionada con Soria demasiado escabrosa. El inspector no dudaba que aquel pirata informático estaría atento, al menos durante un mes, a cualquier noticia que sucediera en Soria y que tuviera relevancia suficiente para que la incluyeran en Crónica Directo. El tipo querría saber si había cobrado bien sus servicios. ¿Era esto un problema?, se preguntó. No, se contestó el inspector, si añadía 2.000 euros más a la cifra que el ciberdelincuente le pidiera. Eso le pondría sobre aviso de lo que podría esperarse. Hizo esa llamada. El inspector Aguado podía sentir el frescor del hielo en el dorso de su mano mientras esperaba a que su computador portátil le pidiera la tercera clave de acceso. Deseaba dar el primer sorbo al cubata, pero se reservaba hasta que tuviera algo que celebrar. Por fin, tras la comprobación de la tercera clave, tuvo acceso al sistema y conectó la memoria USB cifrada al puerto lateral del portátil, sin conexión a Internet. El día anterior había recibido la llave de forma discreta. Un sobredoblado dentro del ejemplar de un periódico, junto con una clave, dejado por un desconocido en la mesa de una cafetería donde almorzaba, había sido la manera en que el contacto se la había hecho llegar. Nadie reparó en el intercambio, era un método tan mundano como efectivo. La pequeña llave pertenecía a una consigna en Madrid, que esperaba ser utilizada. Aguado había conducido de madrugada para recoger el paquete. La consigna estaba en una estación poco transitada a esas horas, un lugar donde la discreción era natural. Introdujo la llave y abrió la taquilla. Dentro, solo había una bolsa de papel marrón sin distintivos.
la tomó y salió sin mirar atrás. No había cámaras operativas en esa zona y el pago por la consigna se había realizado en efectivo días antes, sin vínculo alguno con él. En Madrid, había aprovechado el día para hacer algunas compras en efectivo, en previsión de un desenlace afortunado de sus pesquisas. Esto le había retrasado bastante, de modo que, cuando regresó a Soria, ya anochecía. Bajo la tenue luz de la única bombilla que no se había fundido aún en la lámpara del salón, puede que cuando ésta también se fundiera se viera obligado a cambiarla, provisto de guantes de fregar para las manos y un trapo húmedo, repasó uno a uno todos los objetos que había comprado en la capital y los introdujo en la caja fuerte. Siempre que alquilaba un piso intentaba que incluyera esta medida de seguridad. Hecho esto, se deshizo de los guantes y abrió la bolsa de papel marrón que tomó en la consigna. En su interior, cuidadosamente envuelta en un pañuelo oscuro, halló una memoria USB con cifrado de hardware, un dispositivo que solo permitiría el acceso a quien poseyera las claves correctas. Ahora, con el portátil blindado de cualquier conexión externa, estaba a punto de descubrir qué información había conseguido su fuente. El sistema tardó unos segundos en reconocer la unidad. Un parpadeo en la pantalla y la solicitud de una clave de desencriptado aparecieron ante sus ojos. Aguado tragó saliva e ingresó la clave, una mezcla de letras y números obtenida a partir de cada primera palabra de las páginas del periódico que acompañaba al sobre con la llave. Expectante, se recostó contra el respaldo de la silla, retirando antes con la mano derecha el cubata de la mesa. Dio un pequeño sorbo. Ante su vista habían aparecido los registros de contabilidad, pedidos de pienso, horarios, facturación y tarjetas cliente, pertenecientes a los registros del ordenador de la clínica veterinaria. Le resultó gracioso comprobar que contenía un pequeño diario elaborado por los empleados con las incidencias de la jornada. Por curiosidad, leyó un apunte perteneciente al 23 del 10 de 2023 que decía: nadie ha limpiado las jaulas 5 y 6 de recepción de gatos para castrar y le tocaba a Patricia. Estoy más que harta de Patricia. Aguado se retrepó en la silla y dejó el cubata en la mesa. Con los dedos índice, mediano y pulgar de la mano derecha cubrió el ratón y lo dirigió a facturación. Eligió el año en curso, 2024. La primera factura estaba fechada el primer día del ejercicio fiscal de ese año, el 2 de enero, y correspondía a un saco de pienso para perros, de 10 kilos. Como esperaba, el cracker no se había molestado en acotar la búsqueda a los 15 días anteriores a la fecha indicada, era una copia íntegra de los registros. Esto añadía un poco de emoción al asunto, porque, aprovechando esta circunstancia, Aguado no se limitó a los 15 días anteriores, sino a 30. Como sabía de memoria el recorrido que hizo el viejo, no necesitaba apuntes. De ese modo empezó a leer direcciones bajando por el registro, arrastrando el ratón. En un momento dado, cuando estaba a 20 días de distancia de la fecha límite, se preguntó si la clínica tendría una facturación en B. Miró al vaso del cubata, pero este no dijo nada. Siguió bajando. A los 18 días encontró la primera coincidencia: Frigolín, un gato alsaciano que pertenecía a Francisca Paniagua Colmenero, calle de la Alberca, número 16, teléfono 975000332. Importe 90 euros IVA incluido, por una orquiectomía. Era obvio que esta transacción no incluiría un papel para envolver, Aguado lo tuvo que descartar. Segunda concordancia, a 13 días de la fecha límite, Satán, un pequinés que padecía de cataratas. El comisario soltó un joder muy elocuente al ver el precio de la operación, 2.400 euros, 1.200 euros por ojo. Satán vivía con su dueño Conrado Revilla Pérez en la calle Periodos, 3 calles más allá de la calle de la Alberca, ambas salían en las señales de las antenas, pero, por el mismo motivo que el gato Frigolín, tuvo que descartar a Satán. El policía bajaba y bajaba por el archivo de ventas y su conocimiento del núcleo urbano de Soria le revelaba que la mayoría de las direcciones que leía pertenecían a la zona donde se ubicaba la clínica veterinaria, hasta que, a 3 días de la fecha límite, a punto de dar su dinero por perdido, gritó: «¡Bingo! Cama para perro con cojín duro, 120 euros». El inspector enseguida se imaginó aquella cama para perros envuelta en papel craft con perros haciendo cosas de perros. El afortunado canido se llamaba Titán, un pastor belga de 3 años, al que, por cierto, le tocaba revisión dentro de una semana y que, junto a sus dueños, Almudena Olmo Garay y Remigio Vera Hernández, vivía en la calle Real, una de las calles que no figuraban en las señales de telefonía, pero que se citaba en el informe policial como el paso más habitual para desembocar en la calle Remedios, que sí quedó registrada. Y no había más,
15.000 euros por esa información, calle Real. La conocía, por supuesto, pero no le decía nada. Ni siquiera podía decir que se hubiera producido allí algún suceso que hubiese requerido intervención policial. Miró a las ventanas del salón. ¿Qué hora sería? Presumió una hora entre las 10 y las 11 de la noche. Decidió que saldría a dar un paseo, pero antes de eso tendría que comprobar algo. Después de extraer el USB, y antes de cerrar el computador, se aseguró que el pirata informático no le hubiera hecho ninguna faena infectando alguna parte del software con una memoria residual. Recordaba un buen consejo que le diera una vez su suegro, antes de ser su suegro, hace muchos, muchos años, o eso le parecía a él, Aguadito, le llamaba Aguadito cuando quería enfatizar algo que creía de gran importancia. Si alguna vez se te ocurre pedir un favor o hacer un negocio a medias con un delincuente, y al decir esto, su suegro levantó los brazos por encima de la cabeza e hizo con los dedos de ambas manos el signo de las comillas, aunque más que unas comillas pareció querer imitar el gesto de tender la ropa en una imaginaria cuerda de tender la ropa. Ten siempre en cuenta que si puede te joderá. Y él seguía ese consejo como todos los consejos bien intencionados que le daban, por miedo a que se volvieran contra él al menospreciarlos, como con las monedas de 1 céntimo, que nunca las desdeñaba si las encontraba en la calle, para que no le trajeran mala suerte. Todavía sentado observó un buen rato la memoria USB, sosteniéndola entre el dedo índice y pulgar, tan parecida a la otra, y sintió la desesperación crecer dentro de él. Resistió la caída al abismo levantándose de la silla con un fuerte impulso que al golpear la mesa arrojó el cubata por el aire, porque solo tuvo tiempo de agarrar el ordenador. Oyó quebrarse el vaso contra el suelo, y se aseguró de que la memoria seguía entre sus dedos. Meditó si debía guardar la memoria en la caja fuerte. Decidió que era mejor deshacerse de ella. En la cocina, después de barrer los cristales rotos y fregotear el suelo, con la punta de un cuchillo descerrajó la carcasa del USB, luego, rompiendo las soldaduras, extrajo el chip de memoria. Sosteniendo el pequeño chip en la palma de la mano regresó al salón. Allí, sobre una balda adosada a una de las paredes, se exhibía el único objeto que podía considerarse decorativo en todo el piso, un almirez de hierro que había comprado en un baratillo de segunda mano, tan pesado, sólido y contundente, que podría considerarse un arma mortal, tanto como objeto arrojadizo, como blandiendo en la mano su mazo. Con esa cosa golpeó el pin de memoria hasta que al recogerlo del fondo del recipiente de hierro se desmenuzó entre sus dedos como si fuera simple ceniza compactada. Solo entonces se echó a la calle, y dando un paseo, saludando hoscamente a quienes le reconocían, llegó a la calle Real, donde no se detuvo en ningún momento, aunque sus ojos no perdieran detalle. Continuó sin detenerse hasta que sus pasos desembocaron en el Duero. Se sentó en su orilla, sobre el tupido y corto césped, mirando el blando arrastrarse de Castilla hacia la mar. El inspector, rodeado de una fauna ociosa y crepuscular, liberada al fin de las restricciones del calor diurno, perros, niños y jubilados, que en ese mismo orden ladraban, gritaban, y apuntaban con la mano para indicar a no sé qué lugar del río donde de niños se tiraban de cabeza, pensaba. Pensaba en lo fácil que sería enseñar la foto de Soria Viral en la calle Real y que alguien le indicara dónde vivía el tipo que buscaba, con una expresión tal como, el Sebastián. O, sí, el ogro. O el pequeñín, o el gigante de Doña Reme, o el mamut, o el barril. Porque estaba seguro de que el tipo era un personaje muy conocido en el barrio. Pero al mismo tiempo sabía que esa forma de proceder acabaría de inmediato con sus posibilidades de hacerse con el maletín del tesoro. Pensaba en que con solo que hubiera nacido y crecido en Soria existiría una probabilidad del 70% de que él mismo conociera al grandote. Pensaba en que podría frecuentar uno de los bares del barrio hasta que en una conversación alguien exclamara, pues hace tiempo que no veo al osito. Y él sabría que el tal osito al que se referían estaba encerrado en su casa, apartando el visillo de la ventana, esperando ver aparecer un coche patrulla que aparcaría frente a su portal, y que mientras eso no ocurriera el osito iba a salir lo menos posible de su casa, hasta que se pasara todo el revuelo y pudiera largarse de Soria. Y de todas formas, ¿de qué serviría que alguien preguntara por el gordo al camarero? Eso tampoco le iba a indicar dónde vivía su presa, y hasta puede que pasaran semanas para que al fin oyera hacer esa pregunta, cuando el pájaro ya hubiera volado del nido. Pensaba en que no solo no podía interrogar a los vecinos, es que ni siquiera podía hacer una vigilancia continua para no levantar sospechas, ni verse relacionado en el futuro. Con la mirada dirigida a la espesa y lenta corriente del río, influido por estos pensamientos, el inspector Aguado se sintió como un hombre ahogándose en el agua incapaz de pronunciar una sola palabra de auxilio.
exhalando un gran suspiro de impotencia, y aprovechando la suave pendiente del terreno que descendía hasta el río, se impulsó hacia adelante para ponerse en pie e irse. De pie, mientras se sacudía la parte de atrás del pantalón, cayó en la cuenta de que ya nadie gritaba ni ladraba a su alrededor. Por el contrario, la parte superior del paseo parecía más concurrida. A diferencia de la zona ajardinada donde él se encontraba, envuelta en una luz crepuscular suspendida entre distantes farolas, en el paseo superior las farolas se seguían unas a otras en tan cortos intervalos que la claridad que arrojaban sobre el pavimento podría competir con la de un salón de baile. De hecho, las parejas que paseaban por aquel estrecho corredor de cemento, un espacio hurtado a la orilla del río, tenían cierto aire de bailarines con su andar acompasado para no estorbarse unos a otros. No es que el inspector fuera un gran lector, pocas lecturas le habían llegado a entusiasmar tanto como El Hobbit y El Señor de los Anillos en su adolescencia, pero cuando sacaba un libro de la biblioteca municipal intentaba que su lectura no contuviera expresiones tan ampulosas como, a la mujer se le heló la sangre en las venas al escuchar aquel grito desgarrador que provenía de lo profundo de la noche. Otro buen ejemplo sería este: de repente, el tiempo pareció detenerse mientras el peligro se acercaba inexorablemente, rastreando su presencia. O, también, sin previo aviso, un escalofrío recorrió su espalda, como si alguien, o algo, lo estuviera acechando desde las sombras. Y sin embargo, lo que sintió en ese momento al mirar al paseo, no estaría muy lejos de describirse así. De pronto, el mundo pareció detenerse en un instante eterno, porque allí, ante sus ojos incrédulos, estaba la voluminosa figura que tanto había buscado, como si el destino mismo hubiera tejido un milagro en la trama de lo imposible. Constatar que lo que veía no era un ensueño, acercándose más al paseo, amparado por la deficiente iluminación de la zona ajardinada, le dio la medida de lo perdido que había vivido los 3 años que llevaba en Soria. ¿Cómo era posible que semejante nota discordante en la composición de esa ciudad armoniosa se le hubiera pasado por alto? Un coloso de 1,90 m y algo de estatura y, al menos, 160 kilos de peso, enfundado en un hábito o túnica estampado, en esta ocasión, con un motivo floral de margaritas, que le vestía de una vez desde los hombros a los pies marcando con cada movimiento la rotundidad de sus formas mórbidas. De su mano, como una especie de chita tarzanesca, iba agarrada una mujer pequeña, de andares bamboleantes, debido tal vez a unos pies ambos que Aguado no llegaba a distinguir desde su posición. Por la edad que aparentaba la mujer se podía creer que era la madre del gigante, aunque al verla tan disminuida junto a la mole de su hijo cabría pensar que la reproducción se debió a una afición binaria mal repartida. El inspector se fijó mejor en aquella pareja peculiar y puso a trabajar su deductiva imaginación, capaz, para bien o para mal, lo sabía por experiencia, de crear mundos a partir de motas de polvo. Enseguida dedujo que aquellos dos eran habituales del paseo del río y que, por las veces que les paraban, presumiendo que para preguntarles, debían llevar algún tiempo sin acudir. Más cerca, pudo distinguir perfectamente los ademanes de protesta que hacía la vieja después que una u otra persona, con gesto compungido que revelaba preocupación, le hablaba. Y como la mujer, encogiéndose de hombros y dirigiendo una mirada acusadora a su vástago, emitía una airada queja, que, sin necesidad de oírla, Aguado entendía perfectamente: este hijo mío, que dice que no se siente con ganas de salir a pasear. Después de esto, indefectiblemente, se repetía la misma escena. Todos los que escuchaban a la anciana quejarse de que su hijo no quería salir de casa, reprendían al hombretón, pero de un modo amigable, dejando que en sus rostros se dibujasen unas sonrisas benevolentes. Parecía haber en aquella actitud algo de la forma condescendiente en que se sermonea a un niño. Por su parte, el gigante hacía poco o ningún caso a lo que le decían, y parecía más atento a cuanto le rodeaba, intentando en alguna ocasión penetrar con la mirada las sombras de la parte ajardinada desde donde le observaba el inspector, que convenientemente se había situado detrás de un seto. Parecida precaución tuvo que adoptar cuando por fin madre e hijo decidieron irse, porque su hombre no dejaba de mirar a su espalda. Si no oculto detrás de un seto o un arbusto, buscando siempre los ángulos en sombra, donde la luz de las farolas quedaba entorpecida por la caprichosa sinuosidad de las calles. No solo eso, a veces les dejaba marchar muy por delante, confiado en los torpes andares de la mujer. Por otro lado, necesitaba a toda costa estar cerca de ellos cuando llegaran a la calle real, o no podría saber en qué portal vivían. Esto le dio una idea y aceleró el paso hasta que su ritmo se convirtió en el trote ligero de alguien que tiene prisa porque llega tarde a una cita. Así, sin llegar a correr, pero apurando el paso, rodeó por una calle contigua, consiguiendo llegar a la calle real antes que la pareja.
En la calle Real aprovechó el andamiaje de una fachada en obras que arrojaba su sombra sobre el pavimento para ocultarse. Como tampoco podía estar parado sin hacer nada, para no levantar las sospechas de los que pasaban por su lado, interpretó la clásica pantomima del hombre que llama por teléfono, y espera, expectante y sin moverse a que alguien conteste, pero nadie contesta y el hombre mira su teléfono buscando una explicación, y al no hallar ninguna explicación de por qué nadie le coge el teléfono insiste en llamar una y otra vez. Más que su interpretación, la luz de la pantalla del teléfono daba una credibilidad aceptable a su actuación. Consciente por otro lado de que no podía estar así mucho tiempo, se maldecía por haberse dado tanta prisa. Por fin, en el otro extremo de la calle, el inverosímil dúo hizo su aparición. El inspector se apretó contra los andamios, cubiertos por una lona de seguridad. Sabía, se lo decía su experiencia, que a esa distancia y a resguardo de la luz directa de las farolas por el armazón de andamios, el grandullón no podía verle, pero la mirada del hombre barría la calle con tal intensidad que le hizo dudar. Según avanzaban madre e hijo, Aguado retrocedía arrimado a la fachada. Si se diera la circunstancia que su edificio era de los últimos, tendría que girar en la esquina que ponía fin a la calle Real y desaparecer. La retirada no fue necesaria, y antes de llegar a la mitad de la calle la pareja se detuvo frente a un portal que ostentaba el número 17 sobre la puerta. El hombre sostuvo la puerta abierta a la mujer mientras ésta pasaba al interior, luego, no sin echar una última mirada a la calle, pasó él. Hacía rato que un ruido golpeaba en los oídos del inspector con una insistencia persistente y molesta, pero él lo rechazaba una y otra vez, atento a que nada de lo que veía se le escapara. Desde su posición pudo ver que las luces del piso tercero izquierda se encendían. De seguro, el tipo no se había atrevido a prohibir a su madre que encendiera las luces, tampoco a obligarla a mantener las persianas bajadas. El inspector buscó a su alrededor aquel martillear implacable y acelerado que estaba volviéndole loco, mirando a los lados y a su espalda. Dos puertas, se dijo, olvidándose de nuevo del ruido, dos puertas se interponen entre mis manos y el maletín del tesoro, y algo más, suspiró, un poco de dolor y sangre. De camino a casa investigó qué era aquel retumbar acelerado que aturdía sus oídos y le hacía perder el equilibrio al andar, como si alguien le golpeara desde dentro, pum, pum, pum. Era su corazón, espoleado por la emoción. El día escogido, coincidiendo con la limpieza semanal del portal 17 de la calle Real, no pegó ojo. A su favor tenía la ventaja de que esa semana empezaba el servicio de noche, no le hubiera hecho mucha gracia verse obligado a coger una baja laboral o un permiso. No es que su estado físico y mental fuera óptimo, pero lo suplió tomando un cóctel de efedrina y metanfetamina que lo dejó como un traje de Armani recién planchado. Nada parecido al aspecto vulgar que le daba el chándal de mercadillo que eligió para vestirse, marca Adidas, sin la S final, junto con un macuto de Deporte Lions y una visera con una enorme aleta que le ocultaba parte del rostro. Utilizando unos guantes de cuero, de la caja fuerte fue pasando al macuto varios de los artículos que había adquirido en Madrid, cuando fue a recoger la memoria USB, una porra extensible, compacta y de alta resistencia, perfecta para una confrontación cercana. Un puñado de bridas plásticas negras, de alta resistencia, con un mecanismo de cierre automático que garantizaba un ajuste firme y seguro. Eran de un material tan fuerte que podrían soportar la fuerza de un hombre corpulento sin ceder. Un paquete de guantes de látex de grosor 0,12 milímetros. 2 rollos de cinta americana de 7,5 centímetros de ancho, varias mascarillas y unas tijeras de podar. Junto a todo eso, colocó también una Taser X2, equipada con doble cartucho y una descarga de 50.000 voltios, capaz de inutilizar a una persona adulta de hasta 160 kilos de peso, incluso si ésta se encontraba bajo los efectos de drogas estimulantes. Era una opción eficaz, silenciosa y limpia, ideal para neutralizar sin matar. En cuanto al armamento, entre 3 modelos optó por una pistola Glock 19, una elección estratégica por su bajo perfil y confiabilidad. Lo que hacía que esta pistola fuera perfecta para no dejar rastros era su ausencia de marcas de identificación visibles, ya que había sido modificada para eliminar cualquier número de serie, de forma que dificultara rastrear su origen. Además, usaba un cargador modificado para alojar munición subsónica, de bajo poder, que no solo minimizaba el ruido del disparo, sino que también aseguraba que los casquillos expulsados no tuvieran marcas distintivas. Los proyectiles eran de punta hueca, de fabricación no estándar, características que dificultaban su identificación o asociación con cualquier arma común. Con esta combinación de medidas no quedaban evidencias que pudieran vincular la pistola con el crimen,
asegurando que cualquier investigación sobre el uso del arma quedara sin pistas. Una última cosa, en la cocina tomó un par de bolsas de congelar de 5 litros donde, calculó, podía caber perfectamente la cabeza de una persona asfixiándose. Llegó a la calle Real justo cuando la furgoneta de la empresa de limpieza arrancaba para irse, dejando la puerta del portal abierta de par en par, una costumbre asociada más al invierno, cuando el tiempo es húmedo y es preciso que se seque el suelo con el aire que entra de la calle. De cualquier forma, la costumbre seguía manteniéndose en verano y la puerta, como había descubierto una semana antes en uno de sus breves paseos de vigilancia, permanecía abierta. Lo cierto fue, que el inspector Aguado no se sintió cómodo con confiarlo todo a la lógica de la deducción, que le decía que dentro de una semana a la misma hora la puerta estaría abierta. Para sentirse tranquilo necesitó averiguar con qué frecuencia la empresa de limpieza Los Chorros de Oro fregaba las escaleras del número 17 de la calle Real. De forma que el día elegido no tuviera que encomendarse a ninguna potestad divina. Se coló en el portal y subió las escaleras de 2 en 2, sin cruzarse con nadie, hasta el tercer piso, respirando un aire con olor a limón y amoníaco. Frente a la puerta del tercero izquierda sacó la taser y quitó el seguro. Llamó al timbre. Del otro lado de la puerta la voz de la vieja, con una entonación obsequiosa y apresurada, preguntó, ¿quién es? El inspector no respondió nada. Cuando la puerta se abrió, desde una habitación interior, atravesando el pasillo y saltando por encima de la vieja, le llegó un grito desesperado, traspasado por una angustiada sonoridad patética, «No abras, mamá». Ya era demasiado tarde, algo que no era la muerte, pero que cargaba la muerte, se había introducido en la casa. Fin.